Mi marido dijo, pareces una ballena. Fingí no escuchar, y al día siguiente vendí todo. Ella caminaba por los pasillos de mármol, rodeada de lujo, inversiones y sonrisas falsas, sin imaginar que, detrás de un vidrio, estaba a punto de escuchar algo que jamás podría borrar de su memoria. Una risa que no debía escuchar, una palabra que no debía ser dicha, y una herida que no debía abrirse. A veces, no es la traición lo que destruye. Es la forma cruel en la que descubrimos que nada era lo que parecía. Una mujer que parecía tenerlo todo. Un millonario que vivía de un patrimonio ajeno. Y una verdad que encendió una tormenta imposible de detener. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El pasillo de mármol de la sede corporativa parecía interminable, como si cada paso que daba Clara resonara en su pecho más que en el suelo brillante. A ambos lados, colgaban fotografías enmarcadas de los hoteles de la familia, símbolos de un patrimonio que representaba no solo riqueza, sino décadas de esfuerzo y visión estratégica. En ese ambiente de lujo calculado, donde todo estaba diseñado para transmitir poder, el aire olía a café recién molido y a flores costosas, aunque nada de eso lograba suavizar la tensión que ya se había instalado en sus hombros. Clara, acostumbrada a las recepciones de alta gama y a los eventos sociales donde se hablaba de inversiones como si fueran conversaciones triviales, caminaba con la compostura que le habían inculcado desde niña. Nadie se atrevía a mirarla fijamente, porque en esos pasillos el respeto se medía por silencios, no por palabras. Pero justo cuando estaba a punto de doblar la esquina hacia la sala de juntas, escuchó una carcajada que reconoció al instante. Era la voz de Alejandro, su esposo. Ese sonido, que tantas veces había sido música de complicidad, se convirtió en un cuchillo cuando lo acompañaron sus palabras. «Pareces una ballena», dijo, con tono de burla, y la frase no cayó en un vacío. Estaba dirigida a Isabel, su hermana. Clara sintió que el suelo se deslizaba bajo sus tacones, pero sus labios se mantuvieron firmes, como si la humillación no pudiera atravesar el muro de su educación. Los empleados que pasaban fingieron no escuchar nada, inclinando la cabeza como quien baja la vista para no ser testigo de un crimen. El eco del insulto se filtró por el vidrio ahumado, traspasando las paredes que nunca habían protegido a nadie de la crueldad. Clara no necesitó abrir la puerta, porque cada sílaba fue suficiente para comprender el tamaño de la traición. No era solo un desliz, no era un error pasajero, era la confirmación de algo que llevaba tiempo sospechando pero que jamás quiso aceptar. La escena tenía todos los ingredientes de una pesadilla disfrazada de vida perfecta. Isabel, con su sonrisa de revista y su perfume de alta gama, siempre había sido la mujer admirada, la que la sociedad consideraba brillante por belleza aunque carente de ambición. Clara, en cambio, había cargado con la responsabilidad de manejar el patrimonio, sostener las inversiones familiares y proyectar el futuro de la empresa. Alejandro lo había sabido desde el principio. Casarse con ella era asegurarse una posición privilegiada en un mundo millonario. Y en ese instante, con esas palabras, se le revelaba con crudeza lo que había sido todo ese tiempo. Un cálculo bien hecho a costa de su dignidad. El amor que creyó recibir se desvanecía como un espejismo, y lo que quedaba era un plan frío, ejecutado con la sonrisa del traidor. Clara apretó el botón del ascensor con tanta fuerza que sintió la presión romper la piel bajo la uña. Cuando la puerta se cerró y el espejo cromado la enfrentó, vio reflejada a una mujer irreprochable en apariencia, pero con una grieta invisible que la atravesaba de lado a lado. Tragó aire como si fuese un ancla y se repitió mentalmente que no lloraría ahí. El mundo de los hoteles de lujo no perdonaba debilidades, y mucho menos cuando las paredes estaban llenas de oídos. Su respiración fue el único escape en ese espacio de metal, y aunque la rabia le incendiaba la garganta, eligió contenerla. Porque había aprendido que en la vida de los millonarios no se sobrevive con gritos, sino con estrategias. Y si Alejandro había apostado por ridiculizarla, ella apostaría por algo mayor: mover las piezas de su tablero con un cálculo implacable. Cuando el ascensor se abrió, el aire fresco de Madrid la recibió como un recordatorio de que la ciudad seguía girando a pesar de su herida. Las luces de la Castellana brillaban con la soberbia de los coches de alta gama. Las fachadas de cristal devolvían el reflejo de un mundo que parecía intacto. Pero dentro de Clara, ese mundo se había resquebrajado. Se acomodó la pulsera de diamantes que de repente le pareció un grillete, y se obligó a sonreír para el portero que la saludaba con respeto. Porque incluso en medio de la devastación personal, sabía que debía mantener la compostura. La diferencia entre sobrevivir y perderlo todo estaba en controlar los gestos. Esa disciplina,
que tantas veces había sentido como una carga, ahora era su salvación. Si Alejandro había calculado su matrimonio como una inversión rentable, ella demostraría que conocía mejor que nadie cómo liquidar activos. El coche la esperaba con el motor encendido, y al entrar, Clara cerró los ojos por un instante. En su mente se dibujaban imágenes de la primera vez que Alejandro le habló de proyectos de expansión, de viajes en jets privados, de cenas con inversores internacionales. Todo aquello había parecido amor, pero ahora se revelaba como una farsa construida sobre su apellido. Madrid pasaba por la ventana como un escenario que ya no le pertenecía, y cada edificio iluminado parecía preguntarle cuánto tiempo más iba a tolerar ese desprecio. Con los dedos firmes, sacó el móvil y escribió un mensaje dirigido a sí misma. Lo vi y decido. Una frase corta, pero cargada de la determinación que estaba naciendo dentro de ella. No sería víctima, sería arquitecta de su propia respuesta. Su primera llamada no fue a Alejandro, ni a Isabel, ni siquiera a una amiga. Marcó el número del notario que había gestionado la herencia de su padre. Aquellos documentos, guardados durante años como simples formalidades, podían convertirse en su escudo más poderoso. Necesito acceso inmediato a las salvaguardas patrimoniales, dijo con un tono que no dejaba margen a la duda. El notario, acostumbrado a la serenidad de Clara, percibió un filo distinto en su voz y respondió con rapidez. Esta misma noche los tendrá en su escritorio. Clara colgó sin dar explicaciones. Las grandes batallas no se anuncian con discursos, se preparan en silencio. Y ella sabía que el silencio es un arma letal cuando se maneja con inteligencia. El coche se deslizaba por avenidas llenas de luces y escaparates de lujo. Pero ese lujo ya no tenía el mismo sabor. No servía para aliviar el ardor de la traición ni para llenar el vacío de una humillación tan pública. Clara se dio cuenta de que lo que siempre había considerado un refugio era, en realidad, una vitrina. Y no estaba dispuesta a seguir siendo una pieza de exhibición en el museo de Alejandro. La riqueza puede sostener apariencias, pero no restaura el respeto. Y si la sociedad esperaba de ella la sonrisa elegante de la esposa perfecta, tendría que sorprenderlos con algo mucho más poderoso. La precisión de una mujer que decide recuperar el control de su destino. Mientras el conductor avanzaba hacia el edificio de su residencia en Salamanca, Clara empezó a trazar mentalmente un mapa. No era solo una cuestión de herencia ni de patrimonio, era un asunto de dignidad. Ella conocía mejor que nadie los activos bajo su nombre, mansiones, acciones, contratos de inversiones internacionales. Cada uno de esos elementos era una pieza que podía mover con total libertad, y Alejandro ni siquiera lo sospechaba. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez ella iba a elegir las reglas. La humillación había sido la chispa, pero el fuego sería la estrategia. En silencio, apoyó la cabeza contra el respaldo y sonrió apenas. Alejandro había abierto la puerta del infierno. Ahora tendría que aprender a vivir en él. El ascensor privado de su residencia la llevó hasta la cobertura. Dentro, la perfección del diseño minimalista contrastaba con el caos emocional que aún intentaba sofocar. Las lámparas de alta gama, los sofás italianos y las obras de arte parecían observarla como testigos incómodos. Clara caminó directo hacia su escritorio, abrió la computadora y empezó a revisar correos pendientes. Entre invitaciones a cenas benéficas, presentaciones de inversiones y recordatorios de reuniones, todo parecía seguir igual. Pero ella ya no era la misma. En ese instante, decidió que no volvería a prestarse como adorno de la vanidad de Alejandro. Si debía acudir a algún evento, sería como protagonista de su propia narrativa, no como la mujer a la que se burlaban a sus espaldas. Antes de dormir, Clara abrió un cajón de la mesa de noche y sacó la carta que su madre le había escrito antes de morir. Era breve, pero contenía la frase que más necesitaba recordar. La dignidad es el único lujo que nunca se deprecia. La leyó en silencio, con los ojos fijos y la respiración contenida. Esa frase se convirtió en el ancla que buscaba. No importaba lo que Alejandro intentara, ni los comentarios de Isabel. Ella tenía la responsabilidad de honrar esa herencia emocional. Guardó la carta, apagó la lámpara y se tumbó en la cama. La noche estaba cargada de incertidumbre, pero también de un poder nuevo que nunca antes había sentido. En la oscuridad, Clara se permitió por fin un suspiro largo, no de derrota, sino de preparación. El golpe había sido brutal, pero no definitivo. Alejandro aún no lo sabía, pero la mujer a la que había subestimado estaba a punto de convertirse en su mayor amenaza. El tablero estaba listo, las piezas comenzaban a moverse, y ella había decidido que no habría vuelta atrás. Clara despertó en la suite de Salamanca con la luz blanca entrando a través de las cortinas automáticas. La ciudad amanecía con su ritmo implacable, y ella,
Por primera vez en años, canceló toda la agenda social que tenía programada. No habría cócteles de beneficencia ni almuerzos con diplomáticos. Esa mañana pertenecía únicamente a ella. El silencio del ático resultaba tan extraño como necesario. Caminó descalza hasta la cocina de diseño minimalista y tomó un café negro sin azúcar, el mismo que su padre le había enseñado a disfrutar cuando le hablaba de disciplina y control. En esa taza encontró un comienzo distinto, la determinación de no volver a ser prisionera de apariencias. Minutos más tarde recibió a Javier, el consultor financiero que el Family Office había recomendado. Entró con un traje de corte impecable, portando una carpeta que contrastaba con su expresión directa y sin adornos. No parecía el típico asesor que se deslumbraba con alfombras persas ni con coches de alta gama aparcados en la entrada. Su voz fue concisa. Necesitamos revisar todo lo que está bajo su nombre, señora. Clara lo observó con un ligero escepticismo, pero también con alivio. Por fin alguien hablaba de hechos concretos y no de rumores. Lo invitó a sentarse en la mesa de cristal donde tantas veces se habían discutido fusiones y proyectos millonarios. El inventario comenzó con una precisión quirúrgica. Mansiones en Marbella con vistas al mar, una colección de coches deportivos que apenas utilizaba, cuadros de arte moderno valorados en millones, participaciones en resorts del Mediterráneo y, sobre todo, el núcleo de la fortuna, las acciones del grupo hotelero que llevaba el apellido de su familia. Clara escuchaba como si cada palabra confirmara el alcance de su poder real. Mientras Alejandro gastaba en relojes de edición limitada y fiestas en yates, ella era quien sostenía las verdaderas piezas del tablero. Javier levantó la mirada y dijo sin rodeos: «Usted es la dueña del patrimonio. Él solo lo administra como si fuera suyo». Clara cerró los ojos por un instante. Era doloroso escucharlo, pero también liberador. Alejandro no tenía control directo sobre nada de lo que la mantenía en pie. Su matrimonio, disfrazado de sociedad perfecta, se sostenía gracias a su apellido y a las decisiones que había tomado cuando heredó. «Entonces lo que necesito no es pelear, sino recuperar cada centímetro de control», pensó con claridad. Javier asintió, como si hubiera leído sus pensamientos, y añadió: «La clave será actuar en silencio. Nadie debe sospechar hasta que todo esté blindado». En esa frase encontró el plan que necesitaba, una ruta sin ruido, sin confrontaciones prematuras, pero con la contundencia de un golpe maestro. Se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana, observando la ciudad que bullía con su tráfico y sus torres financieras. Los millonarios suelen presumir de inversiones, pero ella había aprendido que el verdadero poder estaba en la discreción. El lujo de verdad no era exhibir, sino decidir sin pedir permiso. Clara apoyó la mano sobre el cristal y recordó la humillación del día anterior como quien recuerda una deuda pendiente. No podía permitirse improvisar, porque improvisar era darle a Alejandro el control del relato. La venganza sería tan elegante como el mármol bajo sus pies y tan calculada como una junta de accionistas. Javier rompió el silencio abriendo un dossier con un mapa de opciones. «Podemos empezar liquidando activos de manera escalonada. Venderemos lo que esté a su nombre sin hacer ruido, transfiriendo los fondos a una holding personal fuera del alcance de su marido. No se enterará hasta que ya no quede nada a lo que aferrarse». Clara lo escuchó con un nudo en el estómago, pero también con una sensación de alivio. No se trataba de huir, se trataba de tomar la pluma y reescribir la historia. El futuro de Alejandro dejaría de sostenerse con los cimientos que ella había heredado. Con un gesto, Clara autorizó la primera operación, la venta de un paquete de acciones en un resort del Egeo. No era el activo más grande, pero sí un movimiento estratégico. Javier anotó los detalles y envió la orden al equipo con un correo cifrado. Clara sintió que firmar esa instrucción era como dar un primer paso fuera de la sombra en la que había estado viviendo. No tembló, no dudó, no pidió explicaciones adicionales. Se sorprendió de su propia frialdad. El primer ladrillo había sido retirado del edificio falso que Alejandro se había construido. Al terminar la reunión, Javier cerró la carpeta y la miró con una mezcla de respeto y curiosidad. «Tiene que estar preparada para lo que vendrá después», dijo con voz grave. Clara lo interrumpió. «Después no me preocupa, lo que me preocupa es no actuar ahora». Había una fuerza nueva en ella, una energía que no dependía de aplausos ni de apariencias. Javier sonrió levemente, como quien reconoce a un rival digno en la arena de los negocios. Aquella mujer que parecía quebrarse la noche anterior, estaba mostrando el temple de una estratega que no piensa dejar un cabo suelto. Clara acompañó a Javier hasta la puerta y cuando el silencio volvió a llenar el ático, se sirvió otra taza de café. La rutina de la alta gama parecía continuar.
El servicio de limpieza pulía los pasillos. La asistente enviaba mensajes sobre compromisos cancelados. Las cortinas se ajustaban solas al movimiento del sol. Pero dentro de ella todo había cambiado. Esa mañana no era una más. Era el punto de partida de un plan que iba a redefinir su vida. Alejandro aún dormía en la falsa seguridad de su dominio, ignorando que el terreno bajo sus pies ya comenzaba a resquebrajarse. Antes de acostarse, Clara tomó una libreta de cuero y escribió con su letra firme: "El patrimonio se defiende con estrategia, no con lágrimas". Era una nota para sí misma, una brújula que le recordaría a dónde iba. Cerró la libreta y dejó la pluma sobre la mesa como símbolo de lo que había comenzado. No sabía cuánto tardaría en ejecutar todo el plan, pero tenía la certeza de que no se detendría. La mujer que Alejandro había llamado ballena estaba a punto de convertirse en un tiburón que nadie vería venir. La noche cubrió Madrid con un manto de luces, pero Clara no se sintió sola. Por primera vez en mucho tiempo, tenía claro que la humillación del día anterior había sido el inicio de una nueva etapa. Se tumbó en la cama con la mente ardiendo de planes, pero con la serenidad de quien ya dio el primer paso. No habría retorno. Alejandro aún no lo sabía, pero todo lo que presumía como suyo estaba a punto de desaparecer. La mañana siguiente comenzó con un movimiento quirúrgico. Clara ordenó congelar las tarjetas de crédito asociadas a sus cuentas personales. No era un gesto impulsivo, era el inicio de un control meticuloso. Alejandro despertó horas después, listo para su rutina de gimnasio privado y desayuno con suplementos importados, sin sospechar que el lujo de sus hábitos dependía de líneas de crédito que ya no existían. Clara, desde su estudio revestido en madera oscura, seguía en silencio los correos del banco confirmando que los límites se habían reducido y que ninguna transferencia adicional podría salir sin su autorización. No había vuelta atrás. Cada clic era un paso más hacia su independencia. Mientras tanto, en el spa del hotel insignia de la familia, Clara se sumergió en la piscina climatizada. El agua era fría al principio, pero pronto se convirtió en un refugio. Nadaba con la fuerza de alguien que expulsa un dolor en cada brazada. Los empleados la miraban con discreción, sabiendo que esa disciplina era la misma que la había convertido en una referente del sector de alta gama. Allí no había espacio para lágrimas, solo para el ritmo controlado de un cuerpo que decidía no rendirse. Al salir, cubierta con una bata de algodón grueso, pidió un té verde y se sentó a revisar los reportes de ventas que Javier había enviado durante la madrugada. Ese mismo día había un banquete organizado por un grupo de inversores internacionales. Clara decidió asistir, no para complacer a nadie, sino para observar. Se vistió con un vestido rojo sobrio que irradiaba poder sin caer en excesos. Entró en el salón iluminado por lámparas de cristal, con mesas repletas de vajilla de plata y copas de vino de colecciones privadas. Alejandro ya estaba allí, alardeando de los últimos viajes en su jet y presumiendo de relojes de edición limitada. Nadie imaginaba que, mientras hablaba, su mundo millonario se desmoronaba poco a poco gracias a la estrategia silenciosa de su esposa. Durante la cena, Clara no necesitó palabras grandilocuentes. Habló de innovación, de sostenibilidad en la hotelería de lujo y de cómo las inversiones responsables podían garantizar un patrimonio duradero. Los inversores escucharon con atención, impresionados por su firmeza y por el conocimiento que mostraba con datos y proyecciones. Alejandro, a su lado, se sentía obligado a añadir chistes y comentarios banales que contrastaban con la seriedad de su esposa. Era evidente que ella dominaba la escena sin esforzarse. Javier, sentado discretamente entre los invitados, observaba con aprobación. Cuando sirvieron la sobremesa, Clara decidió levantarse antes de tiempo. No tenía intención de quedarse a escuchar más vanidades de Alejandro ni de regalarle la imagen de pareja perfecta. Con paso elegante, abandonó el salón y se dirigió directamente a su coche. Su destino era un despacho de abogados en el centro financiero de Madrid. Allí, con la misma calma con la que firmaba acuerdos empresariales, autorizó la venta de un yate atracado en Mónaco. Era un activo registrado únicamente a su nombre, y su liquidación no levantaría sospechas inmediatas. El despacho olía a cuero y a madera encerada. La operación se cerró en cuestión de minutos, y Clara observó cómo las cifras aparecían en pantalla con precisión matemática. Los fondos serían transferidos a una holding privada diseñada exclusivamente para ella, fuera del alcance de Alejandro. Esa cuenta se convertiría en su nuevo bastión, su refugio frente a cualquier intento de control o chantaje. No tembló al estampar su firma. Al contrario, sintió que con cada rúbrica recuperaba un pedazo de sí misma que había cedido durante años. El patrimonio ya no era compartido, volvía a ser suyo. Cuando regresó a su residencia, la ciudad parecía otra.
Las luces de Madrid no eran ahora símbolos de superficialidad, sino recordatorios de que la vida seguía corriendo para quienes sabían anticiparse. Clara encendió la chimenea y se sentó frente al fuego con una copa de vino. Recordó las palabras hirientes de Alejandro y pensó en lo irónico que resultaba. Él la había llamado ballena mientras ella se convertía en la corriente que iba a arrastrarlo fuera de su pedestal. A veces, la humillación es el catalizador más poderoso para despertar la astucia. Alejandro, ajeno a todo, llegó entrada la madrugada. Se quejó de que su tarjeta no había pasado en la boutique de relojes donde pretendía comprar otro capricho. Clara lo escuchó sin inmutarse, fingiendo cansancio. No había razón para discutir. La verdadera conversación tendría lugar más adelante, cuando él descubriera que todo lo que presumía como suyo ya no le pertenecía. Esa noche, ella lo miró dormir con un desapego extraño, como quien observa a un desconocido que pronto saldrá de escena. El teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. Era un mensaje de Javier confirmando que la transferencia del yate había llegado a destino. Clara respondió con un simple recibido, sin añadir nada más. La sobriedad era parte de su estrategia, ni una emoción de más, ni un gesto que delatara debilidad. Guardó el móvil y volvió a concentrarse en el fuego. El resplandor iluminaba su rostro sereno, como si la tormenta que vivía se transformara poco a poco en una coreografía controlada. En su mente, los próximos pasos ya estaban trazados. Congelar tarjetas era apenas la superficie. Vendrían ventas más grandes, movimientos de capital que dejarían a Alejandro sin suelo bajo sus pies. El camino era largo, pero Clara tenía la paciencia que aprendió observando el mundo de las inversiones. No se trata de actuar rápido, sino de saber cuándo mover las piezas. La traición de Alejandro había encendido la chispa. Ahora la estrategia haría el resto. El tablero estaba en marcha. Esa noche, cuando se tumbó en la cama, Clara no se sintió derrotada. Al contrario, respiró con calma, consciente de que había comenzado un proceso irreversible. No necesitaba venganza inmediata, necesitaba control. Y control era exactamente lo que había recuperado. El millonario que creía dominarlo todo estaba a punto de descubrir que nunca había tenido nada. El brunch del Hotel Reina reunía a la élite de Madrid, un escaparate de lujo donde se hablaba más de adquisiciones que de recetas. Clara llegó con la serenidad de siempre, vestida con un conjunto sobrio que irradiaba autoridad sin necesidad de ostentación. En el centro del salón, Isabel la esperaba con esa sonrisa que siempre rozaba la soberbia, como si cada gesto suyo estuviera diseñado para recordar a los demás que era la más admirada. Cuando se acercó, dejó caer una frase cargada de veneno. Deberías cuidar tu cuerpo, de paso, la empresa que aún dices manejar. Nadie alrededor entendió la daga escondida en esas palabras, pero Clara lo percibió todo. Levantó la mano, pidió otra agua con gas y respondió con el silencio más afilado que podía blandir. Mientras Isabel presumía de vestidos de alta gama y de su última escapada a Saint-Tropez, Clara la observaba con la mirada calculadora de quien está trazando un mapa. La hipocresía de su hermana no la sorprendía. Lo que sí la sorprendía era la seguridad con la que se movía, como si Alejandro le hubiera prometido un lugar en el escenario que no le correspondía. Clara respiró hondo y se recordó que la venganza no se improvisa, se construye. En ese brunch no habría enfrentamientos, solo notas mentales que más tarde se convertirían en decisiones. Isabel no sabía que cada sonrisa suya estaba firmando, sin darse cuenta, su propio descenso. Ese mismo día, el notario de la familia la citó en su despacho, un lugar impregnado de historia. El hombre, con canas y voz grave, le entregó un sobre lacrado que había permanecido cerrado desde la muerte de su padre. En su interior, Clara encontró una carta escrita por su madre, junto con un resumen de las cláusulas de gobernanza que regían el patrimonio familiar. No era un simple documento legal. Era una guía para mantener la dignidad en un mundo donde las inversiones podían ser devoradas por la codicia. Recuerda siempre que la deshonra pública suspende derechos, decía una de las líneas. Clara sintió que esas palabras eran dinamita pura en las manos correctas. La lectura de la carta la conmovió más de lo que esperaba. Su madre hablaba de dignidad como quien habla de un legado más importante que cualquier mansión o acción bursátil. No lloró, no podía permitirse ese lujo en ese momento. Guardó la carta con cuidado, consciente de que sería la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas. El notario la observaba con respeto, consciente de que estaba siendo testigo de un giro crucial. No subestime lo que tiene en sus manos, señora, le dijo, y Clara lo entendió sin necesidad de más explicaciones. Al salir del despacho, se dirigió a Marbella. La mansión frente al mar, rodeada de jardines cuidados al detalle,
Era una joya de alta gama que Alejandro adoraba mostrar a los amigos millonarios que lo visitaban. Clara recorrió las salas con calma, tocando los marcos dorados de los cuadros y deteniéndose ante cada escultura de mármol. Aquella casa había sido escenario de fiestas interminables, de brindis con champán importado y de fotografías diseñadas para alimentar las redes sociales. Pero para ella ahora era otra cosa, un activo más, una ficha que podía moverse con la precisión de una jugadora de ajedrez. Decidió que la mitad de las obras de arte serían enviadas a subasta. No necesitaba adornos que solo alimentaban la vanidad de Alejandro e Isabel. Lo que necesitaba eran fondos líquidos para reforzar su estrategia. El lujo, bien administrado, se transforma en poder real, no en humo. Llamó a una de las casas de subastas más prestigiosas de Londres y cerró una cita para la semana siguiente. La coordinadora, encantada de recibir piezas tan exclusivas, no sospechó que esa operación formaba parte de un plan mayor. Clara colgó el teléfono con la misma calma con la que firmaría una orden de guerra. Por la noche, en la terraza de la mansión, Clara contempló el mar iluminado por la luna. El sonido de las olas le recordó que todo fluye, incluso las heridas más profundas. Pensó en Isabel y en Alejandro riendo a sus espaldas, convencidos de que la tenían atrapada en un papel de víctima. No podían estar más equivocados. Ella no buscaba un escándalo inmediato, buscaba la caída lenta, pública y definitiva. Su fuerza residía en la paciencia, en esperar el momento exacto en que cada pieza encajara para dejar a su marido desnudo frente a los mismos millonarios que lo aplaudían. A la mañana siguiente, Javiera llamó para informarle que los primeros activos ya habían sido transferidos a su holding personal. Está avanzando más rápido de lo previsto, comentó con tono serio. Clara agradeció la eficacia, pero le recordó que aún quedaban pasos decisivos por dar. Lo que está en juego no es solo dinero, es mi vida entera, dijo. Javier, al otro lado de la línea, guardó silencio un instante, comprendiendo que esa mujer no solo estaba luchando por patrimonio, sino por recuperar algo más valioso, el respeto hacia sí misma. La noticia del inminente leilón en Londres comenzó a circular discretamente en ciertos círculos de inversores. Isabel, curiosa por naturaleza, escuchó los rumores en un café de Madrid y se apresuró a llamar a Alejandro. Él, confiado, respondió que no se preocupara. Clara no hará nada sin avisarme. Esa frase, tan cargada de arrogancia, era la mejor prueba de que la estrategia estaba funcionando. Clara había aprendido que en el mundo de las inversiones la discreción es la mejor arma. Cuanto más confiados estuvieran ellos, más fuerte sería el golpe cuando descubrieran la verdad. De regreso en Madrid, Clara pasó por la sede del grupo hotelero. Recorrió los pasillos con la seguridad de quien sabe que la balanza ya se está inclinando. Los empleados la saludaban con respeto sincero, algunos incluso con una complicidad muda, como si intuyeran que algo estaba a punto de cambiar. En su despacho, repasó nuevamente la carta de su madre y la guardó en un cajón con llave. Ese papel no era solo un recordatorio, era una bomba de tiempo esperando ser activada en el momento preciso. Y cuando llegara ese día, ni Alejandro ni Isabel tendrían escapatoria. Aquella noche, Clara cerró los ojos en su residencia y por primera vez no se sintió frágil. El dolor seguía allí, pero ya no dominaba el escenario. Lo que dominaba era la certeza de que cada paso estaba encaminado hacia un desenlace inevitable. El silencio que había guardado en el brunch del Hotel Reina no fue cobardía, fue estrategia. Y esa estrategia estaba empezando a rendir frutos. ¿Y tú? Si alguien que amas te humilla en público, ¿crees que el silencio estratégico es una muestra de fuerza o de cobardía? ¿Habrías confrontado de inmediato como un impulso o esperarías, como Clara, para dar el golpe en el momento perfecto? Alejandro apareció en la portada de una revista económica anunciando con orgullo un nuevo resort visionario en el Mediterráneo. La entrevista estaba llena de frases altisonantes, promesas de cifras millonarias y un despliegue de renders digitales que parecían sacados de un sueño de alta gama. Clara leyó cada palabra con calma, analizando no solo lo que decía, sino lo que callaba. Sabía que gran parte de esos planes se sostenían sobre participaciones que ya no estaban bajo su control, aunque él aún lo ignoraba. Para el público, Alejandro seguía siendo el genio audaz. Para Clara, era un actor representando un guión que pronto se derrumbaría. Esa misma mañana, Clara programó reuniones discretas con proveedores clave del sector turístico. La mayoría se mostró encantada de tratar directamente con ella, pues reconocían que la solidez del patrimonio familiar estaba de su lado. Cerró acuerdos de licenciamiento de marcas y firmó convenios que ataban a esos aliados directamente a su holding. Fue un movimiento elegante,
Alejandro podía presumir proyectos fantasma en revistas, pero los contratos reales ya estaban blindados en favor de Clara. La estrategia era clara: dejarlo cada vez más aislado en su burbuja de apariencias. Por la tarde, se encontró con Javier en un despacho acristalado desde el que se veía la ciudad. Extendió sobre la mesa los documentos recién firmados. «Aquí tienes la base de la caída de Alejandro», comentó con un tono sereno. Javier repasó los papeles con minuciosidad y asintió, reconociendo la precisión del plan. «Si lo que buscas es venganza, estás en el camino correcto. Pero si lo que buscas es libertad, también lo estás», añadió. Clara lo miró fijamente y respondió: «Quiero las dos cosas, pero en el orden correcto». Esa honestidad desarmó a Javier, que comprendió que estaba frente a una mujer que no improvisaba emociones. En paralelo, Alejandro enviaba mensajes cortos y ásperos a Clara, exigiendo que se mostrara públicamente como la esposa ejemplar en la próxima gala de aniversario de la empresa. Sus palabras, llenas de arrogancia, no escondían la ansiedad de alguien que necesita mantener intacta su fachada. Clara contestó con frialdad: «Estaré en el evento». No añadió nada más, porque cada palabra de sobra era un regalo que él no merecía. Esa economía del lenguaje era, en realidad, una demostración de poder. Cuando alguien habla demasiado, muestra miedo. Cuando alguien calla, demuestra control. Mientras tanto, la prensa seguía celebrando el supuesto talento de Alejandro. Columnistas hablaban de él como un millonario visionario, un estratega capaz de transformar el lujo en una experiencia única. Clara sonreía al leer esas crónicas, consciente de que eran simples espejismos. El verdadero trabajo se hacía en silencio, en contratos sellados con discreción, en decisiones que no llegaban a los titulares. «Que lo disfrute mientras pueda», pensó, cerrando una de las revistas. La gloria efímera de los aplausos pronto se transformaría en un boomerang. Una tarde, Javier la invitó a cenar en un restaurante discreto de Madrid, alejado de las luces excesivas. No era un encuentro romántico, sino una reunión de planificación en un ambiente más relajado. Entre platos cuidadosamente servidos, hablaron de liquidez, de transferencias y de nuevas oportunidades de inversión. Pero también se colaron temas personales. Javier le preguntó si alguna vez había sentido miedo de perderlo todo. Clara respondió con firmeza: «Lo perdí ayer, cuando escuché esas palabras. Desde entonces, solo puedo ganar». Su tono no fue dramático, fue real, y eso lo dejó sin argumentos. Al día siguiente, en el despacho central de la empresa, Clara recibió una llamada del departamento legal. La voz al otro lado sonaba firme: «La agenda del consejo de aniversario permitirá introducir un punto de reorganización total, siempre que usted lo solicite». Clara guardó silencio unos segundos, como quien saborea una confirmación largamente esperada. Agradeció con calma y colgó. El tablero se estaba alineando, y lo mejor de todo era que Alejandro no lo sospechaba. Se movía con la soberbia de un millonario que cree que todo le pertenece, sin notar que cada pieza se deslizaba hacia su ruina. Isabel, mientras tanto, disfrutaba de su papel de amante encubierta. Aparecía en fiestas exclusivas con vestidos de alta gama, convencida de que pronto ocuparía el lugar que merecía al lado de Alejandro. Clara la observaba desde la distancia con una mezcla de frialdad y desprecio. Isabel se sentía triunfadora, pero no entendía que estaba participando en un juego mucho más grande que ella. Al final, la traición no iba a darle poder, sino arrastrarla al mismo precipicio que a Alejandro. Clara no necesitaba exponerla todavía. El espectáculo tenía que darse en el momento preciso, frente a todos. Cada noche, Clara revisaba los movimientos financieros como si fueran piezas de un puzzle. El dinero del yate ya estaba asegurado, y ahora los fondos provenientes de las obras de arte empezaban a ingresar. Los balances reflejaban un fortalecimiento de su holding, un escudo que nadie podía penetrar. Esa solidez le daba tranquilidad. El patrimonio se volvía más fuerte mientras el imperio de Alejandro se sostenía en aire. La ironía la hacía sonreír. Él hablaba de futuro, pero su futuro ya estaba hipotecado sin saberlo. La tensión entre Clara y Alejandro en casa era palpable. Él trataba de aparentar normalidad, llenando la sala con discursos vacíos sobre su visión y sus inversiones. Ella lo escuchaba en silencio, con un vaso de vino en la mano, mientras pensaba en lo poco que le quedaba de autoridad real. En sus ojos había un brillo nuevo, una calma que él no entendía. Alejandro interpretaba esa calma como sumisión. En realidad, era la certeza de que pronto se acabaría su reinado. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Clara pensó en lo cerca que estaba de lograr su objetivo. El proyecto fantasma de Alejandro era el mejor disfraz para ocultar su propio plan.
Nadie sospechaba que mientras él hablaba de construir un resort, ella estaba construyendo el escenario de su caída. La vida, pensó, es una ironía constante. Los que más presumen son los que más pronto se quedan desnudos. Clara sabía que la mejor manera de mantener a raya las miradas curiosas era proyectar una imagen de absoluta seguridad. Para lograrlo, no bastaba con los documentos ni con las estrategias financieras, necesitaba el poder de la presencia. Por eso contrató a una estilista reconocida que revisó su vestuario pieza por pieza, transformando su guardarropa en un arsenal de elegancia. No se trataba de vanidad, sino de estrategia. Cada vestido, cada joya, cada detalle debían gritar que seguía siendo la heredera indiscutible del lujo. Alejandro podía presumir de proyectos, pero ella dominaría el terreno de la apariencia, un campo que la alta sociedad valoraba tanto como las inversiones. Los cambios comenzaron con rutinas sencillas, entrenamiento diario con un preparador físico, sesiones de spa y alimentación cuidadosa. Clara no buscaba recuperar el cuerpo que Alejandro criticaba, sino demostrarle al mundo que una mujer traicionada podía resurgir con más fuerza que nunca. En los pasillos del gimnasio privado del Hotel Insignia, las miradas de respeto reemplazaron cualquier rastro de compasión. En silencio, todos entendían que esa disciplina era un mensaje. El dolor había sido transformado en poder. El glamour, en ese momento, se convirtió en su armadura más sólida. En paralelo, Clara reforzó su preparación intelectual. Pasaba horas leyendo sobre liderazgo y modelos de gestión innovadores en la industria hotelera de alta gama. Comprendió que el futuro del patrimonio no dependía solo de expandirse en número de hoteles, sino en experiencias auténticas que conectaran con un público exigente. Mientras Alejandro seguía atrapado en la ostentación de lo millonario, ella trazaba planes basados en sostenibilidad y exclusividad. Cada página que leía era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo en silencio. Una mañana, visitó el Ritz de Madrid para una reunión con directores de hospitalidad. No llegó con aires de superioridad, sino con la sobriedad de alguien que escucha. Propuso una alianza enfocada en programas de bienestar y experiencias personalizadas, un concepto que marcaba diferencia frente a la competencia. Los ejecutivos la escucharon con entusiasmo, y Clara firmó un preacuerdo que reforzaba su posición como líder del sector. Alejandro no lo sabía, pero mientras él hablaba de megaproyectos en revistas, ella aseguraba contratos reales que protegían el legado familiar. Esa misma semana, Alejandro organizó una fiesta en su honor en la mansión de Madrid. Autos de alta gama se alineaban frente a la entrada, mientras copas de champán corrían entre los invitados. Clara asistió, pero no como esposa complaciente. Caminó por el salón con un vestido negro impecable y un gesto calculadamente frío. Saludó a inversores, habló de cifras y tendencias, pero no dedicó ni un minuto a reforzar la imagen de pareja. Alejandro intentó rodearla con su discurso habitual, pero ella supo desmarcarse con una elegancia que dejó a más de uno sorprendido. No necesitaba confrontación, su distancia ya hablaba por sí sola. Javier, presente en aquella fiesta, observó cada detalle desde una esquina. Vio cómo los ojos de varios inversores se posaban en Clara con respeto renovado, mientras las palabras de Alejandro sonaban huecas. No era necesario explicar demasiado. El contraste entre ambos era evidente. Javier comprendió que la transformación de Clara no era solo financiera, era también simbólica. El glamour, que antes había sido un adorno, ahora se había convertido en una herramienta de poder. Clara se había adueñado de la narrativa sin levantar la voz. A la mañana siguiente, Clara recibió una llamada de la Casa de Subastas de Londres. Las obras de arte enviadas desde Marbella habían superado la estimación inicial, generando un ingreso millonario que reforzaba aún más su holding personal. Los resultados han sido extraordinarios, le comunicaron con entusiasmo. Clara sonrió apenas, sabiendo que cada euro ingresado era un ladrillo más en la muralla que la separaba de Alejandro. El patrimonio se fortalecía con cada venta, mientras la vida de ostentación de su marido comenzaba a resquebrajarse. Durante el almuerzo con Javier, repasaron juntos los números. El tiempo juega a su favor, comentó él, señalando las proyecciones en la pantalla de su portátil. Clara asintió y añadió: lo que construyo ahora no es solo para mí, es para devolverle mi apellido el lugar que merece. Esa convicción impresionó a Javier, que la miró como se mira a alguien que está escribiendo historia. Entre cifras y proyecciones, el respeto mutuo crecía. Había tensión, sí, pero también la certeza de que estaban en el mismo bando. Esa tarde, Clara firmó la cesión de una de las marcas paraguas de la familia a una fundación que ella misma presidía. Con ese movimiento, no solo fortalecía su imagen pública como filántropa,
sino que blindaba aún más el control de los activos frente a Alejandro. El gesto fue recibido con elogios en los círculos empresariales, donde se destacó su visión estratégica y su compromiso social. Nadie sospechaba que, detrás de esa acción generosa, había también una jugada maestra para arrinconar a su esposo. El lujo, bien administrado, siempre podía tener un rostro ético. Alejandro, mientras tanto, no dejaba de mostrar incomodidad. Había esperado que su esposa siguiera siendo un reflejo de su ego, pero ahora la veía brillar con luz propia. Sus comentarios sarcásticos apenas lograban ocultar su inseguridad. Clara lo observaba sin alterarse, consciente de que el juego estaba girando a su favor. El hombre que un día creyó dominar el tablero comenzaba a descubrir que había sido una pieza más en la estrategia de alguien mucho más preparado. Esa noche, Clara se recostó en su cama con una sensación de serenidad. Había aprendido que el glamour no era superficialidad, sino una forma de control. El lujo de sus apariciones no era un capricho, era una herramienta que reforzaba cada movimiento de su plan. La mujer que un día fue humillada estaba construyendo, paso a paso, la imagen de una líder indestructible. Alejandro aún no lo sabía, pero cada sonrisa pública de Clara era un muro más alto entre él y el poder que creía tener. Clara había aprendido a detectar dónde se escondían las grietas en los muros de un imperio. Mientras Alejandro continuaba presumiendo en fiestas de alta gama, ella contactó a una firma de auditoría independiente con una reputación intachable. La instrucción fue clara: revisar cada gasto cargado a la empresa bajo el concepto de representación. Sabía que ahí encontrarían la verdadera cara de su marido, un millonario obsesionado con mantener una fachada de lujo financiada por el patrimonio familiar. No era necesario descubrir delitos, bastaba con exponer la falta de control y la arrogancia con la que había administrado lo que no le pertenecía. Los auditores llegaron a la sede con trajes sobrios y maletines discretos. Se movían con la naturalidad de quienes saben que el poder verdadero está en los números y no en las apariencias. Clara los recibió personalmente y les mostró un archivo con meses de movimientos financieros. Entre facturas de relojes suizos, cenas privadas y viajes en jets, todo estaba registrado como si fueran gastos imprescindibles de la compañía. La frialdad de las cifras hablaba más fuerte que cualquier discusión. Clara los dejó trabajar, segura de que los resultados reforzarían su estrategia. Mientras tanto, Isabel no perdía la oportunidad de provocarla. La encontró en un café del centro y, con esa sonrisa de triunfo anticipado, le soltó: «El matrimonio se te está cayendo como todo lo demás». Clara no se inmutó. En lugar de devolver la ofensa, le respondió con datos. Habló de la ocupación hotelera, de la rentabilidad en temporada baja y de las inversiones en bienestar que estaban transformando el sector. Isabel se quedó sin argumentos, incapaz de competir con la solidez de alguien que hablaba de hechos y no de rumores. Clara entendió que no había mejor espejo para sus enemigos que el reflejo de su propia mediocridad. Días después, recibió el informe preliminar de la auditoría. No había delitos, pero sí un patrón claro de descontrol. Alejandro había usado fondos de la empresa para pagar caprichos millonarios, estancias en resort de lujo con Isabel, compras en boutiques de alta gama y cenas con amigos disfrazadas de reuniones ejecutivas. Todo estaba documentado con precisión, y aunque en apariencia eran simples excesos, para los socios serían un argumento devastador. Clara sonrió con serenidad. No necesitaba acusar a nadie, los números hablarían por sí solos. Con el informe en la mano, Clara convocó a Javier en su residencia. Extendió las páginas sobre la mesa de mármol y señaló los gastos más descarados. Javier, acostumbrado a lidiar con millonarios que jugaban con fondos ajenos, no pudo ocultar la sorpresa. «Esto es dinamita pura», comentó. Clara, sin levantar la voz, respondió: «Él me empujó primero». Esa frase no fue una excusa, fue la constatación de que lo que estaba haciendo no era venganza ciega, sino una respuesta medida. Los espejos de la casa reflejaban a una mujer distinta, una que ya no dudaba de su fuerza. La noticia de que auditores externos estaban revisando cuentas comenzó a circular en los pasillos de la empresa. Algunos empleados sonrieron con complicidad, otros guardaron silencio, conscientes de que se acercaba un cambio inevitable. Alejandro, ajeno al detalle de los hallazgos, creyó que era un trámite rutinario. Su soberbia lo protegía de la verdad, pero también lo condenaba. Clara se mantuvo distante, sin hacer comentarios, confiando en que el golpe llegaría en el momento más visible. En medio de todo, Clara siguió apareciendo en eventos estratégicos. En un cóctel de inversores, habló sobre el futuro del sector hotelero con la seguridad de quien conoce cada arista del negocio. Mientras tanto,
Alejandro intentaba robar protagonismo con anécdotas superficiales, sin darse cuenta de que los verdaderos líderes buscaban en Clara las respuestas. El contraste era evidente. Él representaba la ostentación vacía, ella, la visión respaldada por hechos. Era la diferencia entre el ruido y la consistencia. Javier le sugirió presentar el informe de inmediato, pero Clara prefirió esperar. Aún no es el momento. La caída tiene que ser pública y definitiva, explicó. Sabía que mostrar las cartas demasiado pronto era arriesgar la contundencia de su jugada. En el mundo de las inversiones, había aprendido que la paciencia multiplica los resultados. Y en la vida, ese principio funcionaba igual. Su plan era claro: esperar el evento de aniversario para exhibir ante todos los socios la realidad que Alejandro intentaba ocultar. Por las noches, Clara se detenía frente al espejo de su habitación. Observaba su reflejo y recordaba a la mujer que había escuchado aquel insulto a través del vidrio. Ya no era la misma. La humillación inicial se había transformado en un combustible inesperado. Frente a su imagen, prometía no retroceder ni un paso. El glamour seguía siendo su armadura, pero ahora los números eran su espada. Entre ambos, no había defensa posible para Alejandro. Los días avanzaban con una mezcla de calma y tensión. Clara seguía construyendo alianzas discretas, reforzando su holding, blindando cada pieza del patrimonio familiar. Isabel, cada vez más confiada, se mostraba en público con un descaro que rozaba la imprudencia. Alejandro seguía creyendo que tenía todo bajo control. Pero Clara sabía que la realidad estaba escrita en papeles firmados, sellados y listos para ser revelados. La cuenta regresiva había comenzado. Al cerrar la carpeta de la auditoría una noche, Clara sonrió con una serenidad nueva. No había odio en ese gesto, solo determinación. Sabía que los espejos pronto dejarían de reflejar su sufrimiento para mostrar su triunfo. Alejandro aún caminaba sobre un suelo de cristal, y ella ya tenía la piedra que lo rompería. El restaurante elegido por Alejandro era uno de los más exclusivos de Madrid, con una lista de espera de meses y un menú degustación que costaba lo mismo que un coche de gama media. Clara sabía que aquel escenario no era casual. A él le gustaba impresionar a los inversores con ambientes de lujo desbordado. La decoración combinaba espejos venecianos, lámparas de cristal y mesas de mármol que brillaban bajo una luz tenue. Los invitados, vestidos con trajes de alta gama, esperaban escuchar de Alejandro otra de sus promesas grandilocuentes. Clara llegó más tarde de lo previsto, consciente de que la expectativa también era una forma de poder. Alejandro abrió la velada brindando con un vino francés de cosecha privada. Su discurso, cargado de frases superficiales, hablaba de nuevos horizontes y de inversiones que, en realidad, dependían del patrimonio que Clara ya había protegido en secreto. Entre risas y copas alzadas, se permitió un comentario que hizo estremecer a varios presentes. Las mujeres a veces son demasiado sensibles para dirigir imperios, lo digo por experiencia. La carcajada posterior fue grabada por un empleado del restaurante, acostumbrado a registrar cenas de ese tipo para informes internos de la compañía. Alejandro no sospechaba que esa imprudencia pronto se volvería contra él. Clara observó la escena con frialdad. No era la primera vez que su marido intentaba ridiculizarla frente a terceros, pero ahora la diferencia era que ella tenía en sus manos todas las pruebas necesarias para hundirlo. No reaccionó ni levantó la voz. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta, y varios de los presentes notaron que Alejandro se estaba excediendo. Ella pidió una copa de agua con gas y esperó a que el discurso perdiera fuerza, como quien sabe que el espectáculo no tardará en derrumbarse. Durante la cena, Alejandro presumió de un nuevo proyecto millonario en Dubái, describiendo torres de alta gama y alianzas estratégicas con supuestos socios internacionales. Los inversores sonrieron, pero Clara advirtió en sus gestos una creciente desconfianza. La repetición de promesas sin datos sólidos comenzaba a desgastar la credibilidad de su marido. Ella, en cambio, se limitó a responder preguntas con precisión, aportando cifras reales sobre la rentabilidad del grupo hotelero y las inversiones en sostenibilidad. Poco a poco, la atención cambió de Alejandro a ella. En un momento de la velada, uno de los invitados se acercó a Clara para felicitarla por su visión. «Usted habla como alguien que entiende el futuro del sector, no como alguien que vive de un apellido», comentó en voz baja. Clara agradeció con una sonrisa discreta, consciente de que esas palabras eran un reflejo de lo que ya se percibía en el ambiente. Alejandro era solo fachada, ella era contenido. La diferencia era cada vez más evidente y, en un mundo donde el prestigio es más valioso que el dinero, ese contraste resultaba devastador para él. Al terminar el plato principal, Clara decidió levantarse y dirigirse a los presentes. No pronunció un discurso formal,
solo agradeció la asistencia y recordó la importancia del próximo aniversario de la empresa. Con esa breve intervención, desvió la atención hacia un evento que ella misma estaba diseñando como escenario de la gran revelación. Alejandro, molesto por la interrupción, intentó retomar la conversación con una anécdota banal, pero el interés ya se había diluido. La velada, que él había planeado como una demostración de poder, terminó siendo una vitrina del contraste entre ambos. Más tarde, cuando el coche de Clara recorría las calles iluminadas de Madrid, ella repasaba mentalmente cada gesto de la cena. Alejandro no había notado que estaba firmando su sentencia con cada palabra. El lujo que tanto ostentaba se había convertido en una caricatura, un disfraz de millonario que ya no convencía a nadie. En cambio, ella había reforzado su imagen de líder sólida, capaz de sostenerse con hechos. El tiempo se está agotando para él, pensó, observando los reflejos de la ciudad en la ventana. De vuelta en su residencia, encendió la chimenea y abrió el correo que Javier le había enviado esa misma noche. El mensaje confirmaba que la auditoría ya había sido revisada por 2 consejeros independientes y que estaban dispuestos a apoyarla en la próxima votación. Clara cerró el ordenador y respiró hondo. Cada pieza del plan se movía en la dirección correcta. Lo único que debía hacer era esperar el momento exacto para dejar caer el telón. Y ese momento llegaría en el aniversario de la empresa. Alejandro, en cambio, regresó de la cena satisfecho, convencido de que había brillado frente a los inversores. No notó el gesto distante de varios de ellos ni la incomodidad que había dejado con sus comentarios. Se tumbó en la cama y, con un tono arrogante, preguntó a Clara, ¿qué haríamos sin mi visión? Ella lo miró en silencio, con una calma que él confundió con resignación. Lo que realmente reflejaba era control. No había necesidad de discutir, porque el escenario final ya estaba preparado. Esa noche, Clara comprendió que la paciencia era su arma más poderosa. No necesitaba confrontaciones menores ni venganzas improvisadas. El verdadero golpe debía ser público, frente a todos los que alguna vez habían creído en Alejandro. Y cuando ese momento llegara, la caída sería irreversible. El desdén que él había mostrado en la cena sería el mismo que lo condenaría frente a los ojos del mundo. Con el corazón tranquilo, apagó la lámpara de la habitación. Mientras Alejandro dormía a su lado, ajeno a la tormenta que se avecinaba, Clara repasaba en su mente la escena final que pronto se desarrollaría. No sentía odio, sentía determinación. El lujo, el patrimonio y las inversiones que habían sido usados para humillarla estaban a punto de convertirse en las armas de su victoria. ¿Y tú? ¿Crees que devolver la humillación con otra humillación pública es justicia? ¿O la verdadera victoria sería dejar atrás a quien te dañó sin necesidad de exponerlo? Clara se plantó frente al espejo de su dormitorio como si estuviera frente a un auditorio lleno de accionistas. Repitió frases, moduló la voz y corrigió gestos hasta encontrar el tono perfecto. No buscaba venganza en su discurso, buscaba autoridad. Sabía que Alejandro intentaría interrumpirla con su habitual arrogancia, pero ella debía sonar impecable, firme, inquebrantable. En cada palabra había más que cifras, estaba ensayando la restitución de su dignidad. El espejo reflejaba a una mujer que ya no dudaba de sí misma, que había aprendido a usar el silencio como arma y la claridad como escudo. La mañana siguiente, entrenó en el fitness club del Hotel Insignia. El cuerpo, golpeado por semanas de tensión, respondía con disciplina. Cada movimiento era una forma de recordarse que el control no se recupera solo con papeles y firmas, también con resistencia física. El entrenador la felicitó por su constancia, y Clara, entre respiraciones, pensó que aquel esfuerzo era una metáfora de su vida. Primero duele, después fortalece. El lujo de esas instalaciones ya no le impresionaba. Lo que le importaba era la fortaleza que estaba construyendo dentro de sí. Al mediodía se reunió con un grupo de chefs y directores para hablar sobre el futuro de la gastronomía en la cadena. Propuso experiencias personalizadas, enfocadas en salud y sostenibilidad, alejadas del exceso sin sentido. Los hombres la escucharon con atención y tomaron notas, conscientes de que sus palabras no eran un discurso vacío. Clara hablaba como alguien que pensaba a 10 años, no a 10 días. Mientras tanto, Alejandro, en otra sala, presumía de autos de alta gama recién adquiridos, sin imaginar que su mundo se tambaleaba. Esa diferencia era ya imposible de ocultar. Por la tarde, Javier llegó a la residencia con una carpeta llena de proyecciones. Ambos revisaron cada cláusula del plan de reorganización que sería presentado en el aniversario de la empresa. Clara eliminó frases con carga emocional, sustituyéndolas por datos concretos. No necesito sonar resentida, necesito sonar presidenta, le dijo a Javier.
Él la miró con un respeto que iba más allá de lo profesional. Entre hojas y gráficas, sus manos se rozaron por un instante, pero el momento fue interrumpido por una llamada del consejo. La tensión quedó flotando en el aire como un secreto no dicho. Los ensayos se repitieron durante varios días, cada vez más pulidos. Clara grababa sus intervenciones y luego las escuchaba para corregir cada detalle. Entendió que lo más poderoso no era gritar, sino sostener un tono sereno cuando todos esperaban un estallido. El lujo de su entorno le servía de escenario, pero el verdadero espectáculo estaba en el autocontrol. Alejandro había construido un imperio de apariencias, y ella estaba a punto de demostrar que el patrimonio familiar no se defendía con bravuconadas, sino con visión y método. En una de esas prácticas nocturnas, Clara se quedó sola en el salón de la residencia, con el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes. Miró las lámparas de cristal y las alfombras persas, y pensó en lo irónico que era ensayar su independencia rodeada de objetos que Alejandro creía suyos. Esto ya no es un hogar, es un campo de batalla silencioso, se dijo. Sin embargo, lejos de intimidarla, esa idea la fortaleció. En ese ambiente de lujo impostado, Clara estaba forjando la verdad que pronto liberaría frente a todos. Javier insistió en que practicara las posibles interrupciones de Alejandro durante el discurso. Simularon interrupciones, risas y hasta comentarios sarcásticos. Clara respondió con frases cortas, seguras, preparadas para cortar cualquier ataque sin perder la compostura. Era un ensayo de guerra verbal donde ella se descubría más hábil de lo que creía. No me detendré en emociones, me detendré en hechos, se repitió con firmeza. Por primera vez en años, no temía el momento en que su marido intentara arrebatarle el protagonismo. Lo esperaba con calma, lista para desarmarlo frente a todos. Esa noche, antes de dormir, repasó una última vez el discurso. No lo leyó como víctima ni como esposa traicionada, lo leyó como presidenta. El espejo ya no devolvía la imagen de una mujer herida, sino la de una líder en construcción. Sabía que el aniversario sería un punto de inflexión no solo para la empresa, sino para su vida. Alejandro aún confiaba en su fachada de millonario intocable, pero Clara había comprendido que la verdadera riqueza era el respeto. Y esa era la inversión que estaba a punto de recuperar. La reunión previa con los consejeros independientes se desarrolló en una sala elegante, con paredes recubiertas en madera y discretas piezas de arte. Clara entró con paso firme, consciente de que allí no bastaban las emociones, debía hablar con la precisión de una estratega. Sobre la mesa descansaban los informes de la auditoría, los contratos blindados y los registros de patrimonio que probaban su solidez. Los hombres la miraban atentos, como si reconocieran que la verdadera columna del imperio estaba frente a ellos. Alejandro, en cambio, parecía confiado, convencido de que aún controlaba el relato. Clara comenzó presentando los resultados de las inversiones más recientes, destacando la eficiencia en sostenibilidad y en experiencias de lujo que atraían a un público internacional. Hablaba con cifras claras, sin adornos innecesarios, y cada argumento reforzaba la idea de que ella estaba preparada para liderar. Alejandro intentó interrumpirla con bromas sobre su nuevo estilo de gestión, pero sus palabras cayeron en un vacío incómodo. Los consejeros, acostumbrados a detectar señales de debilidad, entendieron quién dominaba realmente la sala. Isabel, inquieta por los rumores, envió mensajes constantes al teléfono de Alejandro. Él apenas miraba la pantalla, tratando de mantener la compostura frente a los socios. Clara percibió su nerviosismo y decidió no mencionarla en absoluto. La indiferencia era más hiriente que cualquier reproche. Los consejeros, mientras tanto, discutían la posibilidad de convocar una votación extraordinaria en el aniversario, donde se pondría a prueba el liderazgo. Clara no pidió favores ni manipuló emociones, simplemente mostró hechos. Y los hechos hablaban por sí solos. Uno de los consejeros, con años de experiencia en banca, intervino con un tono serio. La reputación es más valiosa que cualquier inversión. La frase quedó flotando en el aire, y Clara comprendió que esa era la grieta por la que Alejandro se derrumbaría. El lujo ostentoso no podía competir con la confianza perdida. Alejandro, molesto, respondió con un discurso lleno de promesas vacías, repitiendo cifras que ya no correspondían con la realidad. El contraste se volvió evidente. Él representaba la fachada, ella la estructura. A medida que la reunión avanzaba, Clara sintió como el equilibrio de poder se inclinaba. Javier, sentado a un costado como asesor financiero, validaba con datos cada una de sus afirmaciones. Alejandro, en cambio, se quedaba sin argumentos, atrapado en su propio laberinto de exageraciones. Era la primera vez que se encontraba frente a un vacío real,
un abismo en el que ni su sonrisa de millonario ni sus relojes de alta gama podían rescatarlo. Clara no celebró, simplemente tomó nota del momento. Cuando llegó el turno de hablar sobre el aniversario, Clara planteó la reorganización con un tono calmado, sin dramatismo. La continuidad del grupo depende de la transparencia y del respeto a los valores que nos fundaron, afirmó. Alejandro, nervioso, intentó contradecirla, pero sus palabras ya no tenían eco. Los consejeros acordaron que la votación sería incluida en la agenda oficial. Clara respiró en silencio, consciente de que el escenario final estaba cada vez más cerca. De regreso a su residencia, Clara repasó mentalmente cada palabra dicha en la reunión. No había improvisado, había seguido un guión claro, y los resultados confirmaban que la estrategia funcionaba. Alejandro llegó más tarde, intentando aparentar normalidad, pero su irritación era evidente. La distancia entre ellos ya no era emocional, era institucional. Él había perdido la confianza del consejo, y ella lo sabía. El vacío que lo rodeaba se hacía cada vez más grande, aunque todavía no lo reconociera. Esa noche, Clara se recostó en su cama con una calma extraña. No había euforia ni rencor, solo la certeza de que estaba en el camino correcto. Alejandro seguía creyendo que tenía control, pero ya no era más que un invitado en un escenario que ella había preparado. El millonario que antes parecía intocable estaba cada vez más cerca de caer, y su caída no sería privada, sería pública. Clara cerró los ojos y se permitió descansar. El consejo había hablado, y la cuenta atrás había comenzado. El regreso de don Ernesto al círculo de Clara fue como la irrupción de una memoria viva en medio de tanto artificio. Había sido socio y amigo de su padre, testigo de la construcción del patrimonio familiar desde sus cimientos. Con su andar pausado y voz grave, pidió verla en la biblioteca de un antiguo hotel de la cadena, un espacio adornado con estanterías de madera y lámparas que hablaban de otro tiempo. Clara lo recibió con respeto, consciente de que cada palabra de ese hombre podía convertirse en un faro en medio de su tormenta personal. Ernesto, tras unos segundos de silencio, extrajo un sobre amarillento del interior de su chaqueta. Tu madre lo guardó con celo, esperando el momento en que lo necesitarías, dijo. Dentro, había una carta escrita de su puño y letra y un documento que parecía formar parte de los estatutos. Clara leyó con el corazón en un puño. Su madre había insistido en incluir una cláusula de conducta que prohibía a cualquier miembro de la familia denigrar públicamente a otro, bajo pena de perder sus derechos de voto y representación en el consejo. Era un recordatorio de que el lujo no podía sostenerse sin dignidad. Clara sintió un estremecimiento. Aquella cláusula era más que un instrumento legal. Era la voz de su madre hablando desde el pasado, marcándole un camino. Alejandro había cruzado esa línea el día que la llamó ballena frente a Isabel, dentro de la propia empresa. Las palabras, que tanto la habían herido, ahora se transformaban en la prueba que sellaría su caída. Con los ojos brillantes, miró a Ernesto y comprendió que su madre había previsto esta batalla. El patrimonio familiar no se defendía solo con inversiones, sino con principios. Ernesto, con su sabiduría tranquila, la miró fijamente. Tu tarea no es vengarte, Clara, es proteger lo que tu familia construyó con tanto sacrificio. Ella asintió, sintiendo que esas frases la anclaban en lo esencial. Durante semanas había luchado contra la tentación de dejarse llevar por la ira, pero en ese instante supo que el camino debía ser limpio. La cláusula no era un arma sucia, era un escudo justo. Alejandro, el millonario que había vivido de su fortuna, había cavado su propia tumba con su arrogancia. Con la carta en la mano, Clara llamó de inmediato a Javier. Se reunieron en el despacho privado de ella y repasaron el contenido del documento. Esto cambia todo, dijo Javier con un tono contenido. Clara le respondió con serenidad. No, esto solo confirma lo que ya sabíamos. El lujo no es solo apariencia, es responsabilidad. Juntos decidieron que la cláusula sería presentada en el momento exacto, en el aniversario, frente a todos. El escenario ya estaba listo, solo faltaba esperar al instante definitivo para derrumbar la máscara de Alejandro. Durante esa conversación, Javier observó a Clara con una mezcla de respeto y admiración. Ella no hablaba como víctima ni como esposa traicionada, hablaba como líder consciente de su rol histórico. Cada palabra estaba cargada de determinación, como si la carta de su madre le hubiera inyectado una nueva fuerza. El ambiente del despacho, con sus alfombras de alta gama y sus cuadros familiares, se convirtió en un templo de decisiones. Allí no se estaba planeando una venganza, sino la restauración de un legado. Alejandro, ajeno a todo, continuaba presumiendo de negocios irreales y de coches de lujo ante sus conocidos.
No sospechaba que la cláusula existía ni que su propio desprecio había activado un mecanismo legal contra él. Mientras más hablaba en cenas privadas, más se enterraba en su propia soberbia. Clara, por el contrario, aprendió a guardar silencio, a esperar. El contraste entre ambos se hacía cada vez más evidente. Uno era ruido, la otra era estructura. Uno se consumía en ostentación, la otra fortalecía el patrimonio. Esa noche, al llegar a su residencia, Clara abrió de nuevo la carta de su madre y la leyó en voz baja. La dignidad es el único lujo que nunca se deprecia, decía en una de las líneas finales. Esa frase quedó grabada en su corazón como un mantra. No importaba cuánto Alejandro intentara aparentar, la verdadera riqueza estaba en los valores que daban sentido a las inversiones. Con la carta entre sus manos, Clara supo que estaba lista. El final de Alejandro no sería producto de un arrebato, sino de una justicia escrita mucho antes de que él apareciera en su vida. La ciudad de Madrid respiraba expectación. Columnas sociales anticipaban la fastuosidad del aniversario del grupo hotelero, describiendo con detalle los vinos que se servirían y los artistas invitados. Clara, sin embargo, vivía esa víspera como un silencio previo a la tormenta. Caminó sola por el salón principal del hotel sede, vacío aún, probando la acústica y ensayando mentalmente cada frase. Bajo las lámparas de cristal, imaginaba los rostros de consejeros, inversores y periodistas atentos. No había lugar para errores. Esa noche no se trataba de lujo, sino de recuperar la dignidad. Al regresar a su residencia, encontró sobre el escritorio la carta de su madre, ya casi desgastada de tanto releerla. Las palabras parecían susurrarle desde otro tiempo: dignidad, respeto, visión. Clara acarició el papel como si fuera un talismán. Encendió una lámpara de alta gama y se sentó frente a la ventana, desde donde se veía la ciudad iluminada. Madrid brillaba como un tablero listo para la jugada final. Esa carta era su ancla. Le recordaba que no era una venganza lo que iba a ejecutar, sino una justicia esperada. Antes de dormir, Clara llamó a Javier. Su voz al otro lado de la línea sonaba firme, pero cargada de emoción contenida. Mañana no será solo un movimiento financiero, dijo él, será la historia de cómo una mujer reconstruye su patrimonio. Ella sonrió en silencio, agradecida por la claridad de sus palabras. Entre ambos existía una tensión que iba más allá de las inversiones. Era complicidad, era reconocimiento mutuo. Clara colgó la llamada y se permitió cerrar los ojos, sabiendo que Javier era su aliado, pero que la decisión final sería solo suya. El amanecer trajo un aire distinto, como si la ciudad hubiera despertado sabiendo lo que iba a suceder. Clara revisó por última vez los documentos que presentaría. La auditoría, las transferencias, la cláusula de conducta, todo estaba listo. Se vistió con un traje sobrio de corte impecable, más símbolo de autoridad que de lujo. Frente al espejo, ensayó una sonrisa serena. No era la sonrisa de una esposa herida, sino la de una presidenta capaz de sostener un imperio sin necesidad de un millonario al lado. Los consejeros comenzaron a llegar al hotel desde temprano. Javier le escribió un mensaje breve, todo bajo control. Ella respiró profundamente y caminó por el pasillo como si ya hubiera atravesado esa batalla antes. Alejandro, en cambio, aparecía en la prensa esa misma mañana con declaraciones altisonantes sobre nuevas inversiones internacionales, ajeno a que su poder se evaporaba lentamente. Clara sabía que la víspera era el terreno de los confiados, y que el verdadero golpe se daba cuando la arrogancia estaba en su punto más alto. Al mediodía, recibió la visita de la secretaria del Consejo. Llevaba en sus manos la confirmación legal. La grabación del insulto en la sede había sido incorporada formalmente a la agenda. Clara agradeció sin mostrar sorpresa. Todo lo que necesitaba estaba alineado. No sentía odio, sentía control. Caminó hasta el jardín del hotel y dejó que el viento de otoño despeinara su cabello. Era como si el aire le susurrara que estaba lista, que nada podría detener lo que ya estaba escrito. Esa tarde, mientras revisaba los últimos detalles, Clara abrió de nuevo la carta de su madre. La dignidad es el único lujo que nunca se deprecia, repitió en voz alta. Era más que una frase, era un legado. Con esas palabras grabadas en su mente, cerró el sobre y lo guardó en su bolso. Decidió que lo llevaría consigo al evento, no como un amuleto, sino como una prueba de que su historia tenía raíces profundas. Alejandro podía presumir de relojes y coches de alta gama, pero ella tenía la verdad y la memoria. Al caer la noche, el hotel brillaba con preparativos y la ciudad parecía contener la respiración. Clara miró por última vez la sala vacía, sabiendo que en menos de 24 horas estaría llena de miradas, juicios y titulares. No sintió miedo,
sintió calma. El viento golpeaba las ventanas como un recordatorio de que el cambio ya estaba en marcha. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos la posibilidad de destruir públicamente a quien te humilló, ¿lo harías aunque todavía quedaran recuerdos de amor? ¿O preferirías callar para proteger lo que alguna vez sentiste? El salón principal del hotel resplandecía con una escenografía impecable. Alfombras rojas, lámparas de cristal y mesas vestidas con detalles de alta gama. La prensa aguardaba en la entrada, cámaras listas para registrar cada gesto. Alejandro llegó primero, luciendo un coche de lujo y un reloj recién estrenado, saludando como si el evento fuera su homenaje personal. Creía que los aplausos lo acompañarían, pero no imaginaba que esa noche su reflejo sería volteado frente a todos. Clara apareció minutos después, elegante y serena, como una sombra que se transformaba en luz. La ceremonia inició con discursos de rutina. Alejandro tomó el micrófono con la seguridad de siempre, hablando de nuevos proyectos millonarios y de supuestas alianzas internacionales. Sus palabras parecían huecas frente a la atención que todos prestaban a Clara, quien aguardaba con paciencia en su asiento. El contraste era evidente. Él representaba promesas sin sustento, ella llevaba consigo la legitimidad del patrimonio familiar y de las inversiones concretas. Era cuestión de minutos para que el guión cambiara de manos. Cuando llegó su turno, Clara subió al escenario con un paso firme. Su voz se proyectó con serenidad, sin necesidad de levantarla. Presentó los resultados financieros del último año, detalló las alianzas estratégicas y expuso la nueva visión de la empresa: hoteles orientados al bienestar, experiencias auténticas y lujo responsable. La sala enmudeció. Los inversores asentían, los consejeros tomaban notas. Alejandro observaba con incomodidad, incapaz de recuperar la atención que creía suya. El espejo comenzaba a girar, y lo que antes era brillo ahora era sombra. Clara desplegó en pantalla los resultados de la auditoría externa. No acusó, solo mostró números y documentos. Viajes privados disfrazados de reuniones, autos de alta gama cargados como representación, cenas costosas sin justificación. Cada dato era una estocada silenciosa. Alejandro intentó intervenir, pero su voz fue apagada por el murmullo creciente de los presentes. En ese instante comprendió que las mismas armas con las que había presumido su poder eran las que lo estaban derribando frente a todos. El silencio se rompió cuando la secretaria del consejo leyó en voz alta la cláusula de conducta incluida en los estatutos. Citó textualmente el insulto registrado en la sede: "Pareces una ballena". Los presentes se removieron en sus asientos, incrédulos. Alejandro palideció. Isabel, en un rincón del salón, bajó la mirada. Clara no necesitó añadir nada. El golpe estaba dado, no por su voz, sino por las palabras que él mismo había pronunciado. El espejo ya no lo devolvía como líder, sino como un hombre despojado de respeto. Con calma, Clara propuso la aplicación de la cláusula, la suspensión inmediata de los derechos de voto y la destitución de Alejandro como presidente. La votación se convocó en ese mismo instante, bajo la mirada de todos. Manos se alzaron una tras otra, formando una mayoría contundente. Alejandro intentó alegar conspiración, pero sus gestos desesperados solo reforzaban la imagen de derrota. Lo que había iniciado como una fiesta de poder terminaba como un tribunal silencioso. La prensa capturaba cada segundo, consciente de que presenciaban la caída de un millonario que había vivido de la fachada. Clara, lejos de sonreír, mantuvo la compostura. Sabía que la dignidad estaba en no celebrar demasiado el dolor ajeno. La victoria no era verlo humillado, sino recuperar el control de un patrimonio que había sido traicionado. Su serenidad se convirtió en la nota dominante de la noche, un contraste brutal con la desesperación de Alejandro. Cuando la votación concluyó, el martillo simbólico del consejo selló la decisión. Alejandro fue invitado a abandonar el escenario, mientras los socios estrechaban la mano de Clara. No hubo aplausos estruendosos, hubo respeto silencioso, que pesaba más que cualquier ovación. Esa noche, el aniversario dejó de ser un homenaje al pasado para convertirse en el inicio de una nueva era. Clara, sin necesidad de gritar, había girado el espejo, mostrando al mundo quién era la verdadera heredera y líder de aquel imperio. El salón aún brillaba con luces y cámaras cuando el consejo anunció oficialmente la suspensión de Alejandro. Nadie aplaudió, nadie celebró con estruendo. La decisión cayó como un golpe seco, más demoledor que cualquier escándalo público. Alejandro intentó levantarse con dignidad, pero la rabia lo delataba. Su discurso improvisado sobre conspiraciones sonaba hueco, cargado de contradicciones y de promesas rotas. Clara lo observaba desde la mesa central, sin pronunciar palabra,
permitiendo que fuera él mismo quien cavara su tumba con cada frase. Los consejeros independientes, implacables en su formalidad, señalaron las inconsistencias de sus informes y gastos injustificados. El millonario que antes presumía de jets privados y coches de alta gama se veía reducido a un hombre tembloroso, atrapado por su propia arrogancia. Alejandro balbuceaba cifras inventadas, fechas alteradas y proyectos que nunca existieron. El salón, acostumbrado al brillo del lujo, se convertía ahora en un tribunal silencioso donde su reputación se desmoronaba. Clara comprendió que el poder, cuando se sostiene en apariencias, se derrumba sin necesidad de gritar. Isabel no soportó la presión. Se levantó abruptamente de su asiento, con el rostro desencajado, y salió del salón en medio de susurros y miradas cargadas de desprecio. La mujer que se había exhibido como rival de Clara ahora era un símbolo de vergüenza. Algunos invitados intentaron disimular, otros comentaban en voz baja lo evidente. Alejandro no solo había perdido el cargo, también el respeto. El patrimonio familiar quedaba blindado en manos de Clara, mientras la amante se convertía en un fantasma incómodo. La seguridad se acercó discretamente para invitar a Alejandro a abandonar el lugar. No hubo forcejeo, pero sí resistencia en su mirada. Caminó hacia la salida bajo flashes que ya no lo ensalzaban, sino que documentaban su ruina. Los fotógrafos capturaban cada gesto, sabiendo que esas imágenes correrían por las portadas del día siguiente. Alejandro, con su traje de diseñador y su reloj brillante, parecía un actor derrotado en el escenario de un drama que él mismo había escrito. Los inversores más influyentes se acercaron a Clara, uno tras otro, para estrecharle la mano. Algunos la felicitaban por la claridad, otros por la serenidad con la que había manejado el proceso. Ella respondía con un gesto sobrio, consciente de que la verdadera victoria no estaba en humillar, sino en recuperar el rumbo del imperio. En ese instante entendió que había superado el rol de heredera pasiva. Ahora era la estratega que guiaba las inversiones hacia un futuro real, lejos de los caprichos de Alejandro. Mientras tanto, la prensa redactaba titulares en tiempo real. De millonario intocable ha caído en desgracia, la presidenta que devolvió el orden al patrimonio familiar. Clara sabía que esas frases circularían por todo el país en cuestión de horas, marcando un antes y un después en la historia de la empresa. Alejandro, que había creído que el lujo era eterno, comprobaba ahora que nada se sostiene cuando falta el respeto. En contraste, ella brillaba no por ostentación, sino por credibilidad. Javier permaneció en un segundo plano, observando con orgullo y prudencia. No buscó protagonismo ni exhibió su papel en la estrategia. Sabía que ese era el momento de Clara, y la admiraba más que nunca. Cuando sus miradas se cruzaron, ella percibió en sus ojos una mezcla de respeto y cariño que iba más allá de lo profesional. No hicieron falta palabras. El vínculo se estaba tejiendo en silencio, con la misma fuerza que los pactos invisibles que sostienen un imperio. Al terminar el evento, Clara se quedó unos segundos en el escenario vacío. Observó el salón, ahora más calmado, y respiró profundamente. No sentía rencor, solo la certeza de haber cerrado un ciclo. Alejandro había caído sin necesidad de que ella levantara la voz, y esa era la verdadera elegancia de su victoria. Con paso firme, salió del salón, consciente de que el lujo más grande no eran los diamantes ni los coches, sino la dignidad que había sabido defender. La mañana posterior al aniversario, Clara se levantó sin sentir el peso que la había acompañado durante años. Abrió las cortinas de su residencia y dejó que la luz bañara cada rincón. Era como si por fin pudiera respirar un aire limpio, lejos de la sombra de Alejandro. Madrid seguía vibrante con sus coches de lujo y restaurantes de alta gama, pero para ella el verdadero cambio estaba en su interior. Había recuperado la dignidad, y con ella, la capacidad de decidir su propio rumbo. Ese mismo día presentó ante los medios la nueva estrategia del grupo hotelero. Habló de bienestar, de experiencias auténticas y de un concepto de lujo que trascendía la ostentación. Los periodistas anotaban cada palabra, sorprendidos por la claridad con la que explicaba las inversiones. Clara no era ya la esposa herida que muchos habían retratado, sino una presidenta que sabía cómo sostener un patrimonio. La prensa internacional recogió la noticia, destacando su visión como un modelo de liderazgo. En paralelo, se reunió con el equipo de base, recepcionistas, cocineros, camareras, quienes en silencio habían sostenido los hoteles durante la tormenta. Les agradeció personalmente, prometiendo becas financiadas con dividendos de su propia fundación. Para Clara, era el inicio de un círculo virtuoso, invertir en las personas que realmente daban vida al negocio. Ese gesto conquistó más corazones que cualquier cifra millonaria.
El respeto genuino empezaba a reemplazar el miedo que antes imponía Alejandro. Por la tarde, Clara aceptó la invitación de Javier para caminar por el retiro. No había documentos ni gráficos entre ellos, solo la serenidad de una charla sin prisas. Él la escuchaba con atención, y por primera vez ella se permitió sonreír sin un cálculo detrás. ¿Y ahora qué quieres para ti?, preguntó Javier. Clara miró los árboles y respondió: todo lo que no me quite la paz. Era la confesión más sincera que había pronunciado en mucho tiempo. El vínculo con Javier se había ido construyendo como las inversiones más sólidas, con paciencia, sin atajos, lejos de la volatilidad. Él no la trataba como una herencia viviente, sino como una mujer con ideas y fuerza propia. En su compañía no necesitaba aparentar ni sostener un papel. Era un amor que no buscaba el brillo del lujo, sino la claridad de la confianza. En ese paseo entendió que el futuro no tenía por qué estar marcado por cicatrices, sino por nuevas oportunidades. Las revistas de negocios titularon al día siguiente: Clara García, de heredera a líder de alta gama. Los analistas destacaban su capacidad de transformar el escándalo en una estrategia de reposicionamiento. Alejandro, por su parte, desaparecía de los titulares, reducido a un recuerdo incómodo de un millonario que confundió poder con arrogancia. El contraste era total. Mientras él quedaba en el pasado, Clara se convertía en referente del futuro. Esa noche, Clara ofreció una cena íntima en su casa, no con empresarios ni accionistas, sino con sus amigos más cercanos. Brindaron por la libertad recuperada y por los caminos que aún quedaban por recorrer. Clara comprendió que el verdadero lujo no estaba en los objetos, sino en compartir momentos reales con personas que no la medían por su patrimonio. Era un cierre simbólico a una etapa de dolor, y el comienzo de otra donde la calma se convertía en prioridad. Cuando los invitados se marcharon, Clara permaneció sola unos minutos en la sala iluminada. Observó el reflejo de las luces en las copas de cristal y pensó en la frase de su madre: la dignidad es el único lujo que nunca se deprecia. Con una sonrisa tranquila, apagó todas las luces menos una, la de la entrada. Era su manera de recordarse que la vida, a pesar de todo, seguía abierta y encendida. Y, esta vez, estaba lista para vivirla sin miedo. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a ver lo que sucedió cuando un hombre se atrevió a humillar a su esposa llamándola gorda frente a su propia madre. Ella no se defendió con gritos ni lágrimas, pero lo que hizo después cambió la mesa por completo y dejó a todos en shock. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre toda la historia de esa gorda me da asco, porque desenlace es algo que jamás olvidarás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.